Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios me lo bendiga grandemente. Estamos saliendo otra vez en transmisión. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de poder volver a transmitir y poder estar nuevamente con ustedes en este día. Estamos predicando la palabra de Dios, dando testimonio, con alabanzas y también con la palabra bíblica y dando contenidos también de veracidad, de hechos en los cuales hemos vivido, y eso nos ha dado en estas horas, en estos días, hemos podido tener estas transmisiones y estos momentos para poder aclarar sucesos que nos han llevado a caminar esta cristiandad dentro de un periodo quizás no mucho, 3 años, 2023, 24, 25, hasta este año, en la cual hemos estado con el ministerio Palabra, Gloria y Poder, apoyando, colaborando, ayudando dentro de lo máximo posible, dentro de las dificultades, conociendo todo lo que Dios puso en el camino, lo que Dios puso en los días, en los meses, para reflejar su poder sobre las fuerzas de las tinieblas, las obras de maldad y todo lo que se movía dentro de este mundo espiritual que muchos utilizan para sus conveniencias. Este llamado voto de confianza que muchos utilizan para su conveniencia y que malgastan, maltratan a los feligreses, abuso de su fe, de la ignorancia y sobre todo de la inocencia de su conciencia. La conciencia que muchas veces no está atribuida a conocer este mundo macabro, este mundo malo, este mundo caído. Muchas veces este mundo caído trae no solamente miseria, pobreza espiritual, sino está cubierto de maldad, de malas intenciones, de intenciones que traen una miseria en el corazón y una mente corrompida, porque muchas veces son corrompidas las mentes en la cual no tienen conciencia de la gravedad de los actos, de las acciones que puedan causar ante una actitud perversa, mala, negativa. En estos años dentro del ministerio Palabra, Gloria y Poder, en la cual estamos escuchando, ahora mismo estamos escuchando casi ya el final de esta transmisión, el antepenúltimo de este año que ya finaliza, porque nos faltan pocas horas, 72 horas para poder culminar este año, y vamos a esperar obviamente hasta el último día para poder tener la esperanza de que la verdad salga a la luz. Pero si Dios quiere que la verdad salga a la luz,
pues Él lo hará, Él lo pondrá en manifiesto. Pero si Dios no quiere que la verdad salga a la luz en este tiempo, muchas veces debemos continuar y debemos seguir hasta que pues algún día, algún momento, pues Dios haga la obra, o mejor dicho, complemente la obra redentora que Él realmente quiere y que quiere que cumpla. Cada uno tenemos un propósito y muchas veces debemos continuar dentro de ese propósito, dentro de ese llamado. No importa muchas veces las circunstancias, lo que uno pueda pasar, vivir, debemos continuar, debemos permanecer en la cristiandad, pegaditos a Jesús, estando de la mano con Cristo, participando de las buenas acciones de la gracia de Dios, congregándose en un determinado lugar para poder pertenecer a un lugar, a una hermandad, para poder permanecer en un lugar donde puedas educarte, crecer en espiritualidad. En mis circunstancias yo no me congrego dentro de mi ciudad de Mar del Plata porque estoy dentro del Ministerio Palabra, Gloria y Poder, ayudando, colaborando dentro de la liturgia bíblica, y durante este tiempo he tenido circunstancias desfavorables, circunstancias negativas, malas, envidia, insultos, y aunque yo pretendía alejarme de toda esta mafia de cristiandad, lamentablemente pues no todas las iglesias son así, pero muchas veces la gente pues tiende a perseguir a cristianos, y esto ya no pasa por una cristiandad, por un grupo de personas, sino pasa por organizaciones que están envueltas dentro de la cristiandad, y que estas organizaciones dan herramientas para hacer cizaña, para hacer contenidos de maldad. Y esto es lo que muchas veces tenemos, los hackers, tenemos las invasiones dentro de los dispositivos, tenemos la gente que muchas veces se mete a los dispositivos, que compra aplicaciones para generar maniobras, engaño, conocer tu vida íntima, conocer estrategias para extorsionarte, porque lo que ellos hacen es extorsionar, mentir, engañar. Son estrategias que están dentro de estos lugares. Jesús también conocía todas estas mañas, todas estas estrategias de estas sectas que se disfrazan de la cristiandad. Jesús también conocía estas mañas. Jesús también sabía de estas cosas. Por eso lo llamaban hijos del diablo. Su padre es el diablo, hacedores de maldad. Sepulcros blanqueados, porque muchas veces le llamaban sepulcros blanqueados. ¿Por qué le decía sepulcros blanqueados? Porque los que estaban dentro de los sepulcros pues realmente merecían pues la eternidad, se podría decir. En aquel tiempo, aquellos que no eran sepultados, o mejor dicho, los que no tenían un sepulcro,
pues no tenían eternidad. Eran considerados como que condenados en sus delitos y pecados. Por eso ellos se consideraban que cuando ellos iban a morir, iban a tener sepulcros. Es más, muchas veces ellos apartaban sus sepulcros, compraban sus sepulcros para que cuando mueran ya pudieran tener un sepulcro listo, preparado para ir a ese lugar, porque ese sepulcro representaba la eternidad. La eternidad. No morir en delitos, en pecados, sino que representaba la eternidad. Por eso Jesús les llamó sepulcros blanqueados, quiere decir que estaban destinados, pero para la eternidad de la condenación, para la condenación eterna. Y les decía sepulcros blanqueados. Por dentro, dice, por fuera hermosos y por dentro llenos de podredumbre. Eran muy fuertes las palabras de Jesús en aquel tiempo. Muchos de estos fariseos se consideraban que habían sido transgredidos, que su honra pues habían sido transgredidos al llamarlos de esta manera. Pero Jesús no consideraba transgresión, sino que consideraba que le estaba dando la visión de su condición espiritual. Le estaba dando una visión de la condición espiritual, que iban a estar en la eternidad, pero en la condenación, en una condenación eterna, por su maldad. Porque ellos consultaban a los brujos y los hechiceros a ellos le daban un aspecto espiritual futuro. Eran futurólogos del tiempo antiguo que hacían el oráculo del tiempo, en la cual pues le daban presagios en la cual podían vivir, podían ser destinados. Y a ellos les encantaba eso, les encantaba saber lo que iba a pasar mañana, pasado. Y se iban a encantadores, adivinos, hechiceros. Y estas prácticas que ellos utilizaban para tener espiritualidad no provenía de Dios, porque no provenía de Dios, sino provenía del mundo, provenía del mismo infierno. Provenía del mismo infierno, provenía de las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Ellos practicaban las obras de las tinieblas, ellos practicaban lo malo. Y como practicaban lo malo, ellos realmente no consideraban, pensaban que todo eso pues iba a quedar en oculto. Hasta cuando Dios, el mismo Señor Jesucristo, vino a la tierra y Él mismo lo puso a la luz. Él mismo les exhibió públicamente los delitos y los pecados de los fariseos, que nadie podían exhibir, que nadie podían publicar, que nadie podían decir nada contra ellos. Jesús mismo puso en exhibición sus delitos y pecados, y su delito era buscar a una persona que reemplace al Mesías, buscar a una persona que pueda reemplazar al Mesías. Y
Este era el problema, esto era el delito de ellos. ¿Por qué el Mesías? Ellos querían traer a ese Mesías humano, terrenal. Ese Mesías era el Dios de ellos que querían traer para poder derrocar a Roma, para poder así pues conquistar a los enemigos que estaban alrededor. Ese Mesías que ellos querían crear era el que iba a complacer sus deseos, sus intereses personales. Pero el Mesías que vino a la tierra, que vino y que provino de Dios, vino a darnos un conocimiento. Vino a darnos a conocer la salvación. Él nos vino a dar la salvación, a darnos ese conocimiento para que nosotros construyéramos dentro de esas bases de salvación. Y es por eso que hoy hablamos de doctrinas y de doctrinas sanas, porque a través del tiempo se construyó, se edificó en las bases de la salvación, en las bases de las doctrinas, de los hechos de la iglesia primitiva, de los hechos de los hebreos, del pueblo de Dios, de la cultura israelí, de la cultura hebrea. Y hoy tenemos Hechos 14 que nos va a narrar y nos va a hablar acerca de la idolatría y de esta continuidad que se manifiesta desde el comienzo del hombre, de buscar la atención, el interés en cosas vanas. Eva fue tentada por el pecado, o mejor dicho, por la serpiente, porque la serpiente dijo que si comía este fruto prohibido, en la cual Dios dijo que no lo comiera, iban sus ojos a abrirse e iba a ver como Dios. Esta tentación de ser como Dios hizo que Eva cayera en pecado. Y por consiguiente, ese pecado fue transferido a Adán, porque dice que Eva le dio también a su marido. Y su marido comió y se le abrió los ojos. Y lo que vio es que estaba desnudo. Él pudo entender rápidamente por el pecado que estaba desnudo. Sintió vergüenza. Dice que enseguida se escondió. Sus ojos se abrieron. Pero no la de Dios, que todo era bueno y perfecto, sino que el conocimiento del mal también se le había despertado. Sus ojos empezaron a ver las tinieblas, a ver lo malo y a vivir la maldad. Y esto fue la condenación del hombre. El hombre fue condenado por transgredir, por desobedecer a Dios. Pero la mujer fue castigada por ser tentada a conocer o a ver como Dios ve. Por eso, señores, el pecado viene
no solamente por la tentación, sino también por la intención, por la intuición de la conciencia. El pecado viene porque la intuición de Eva de haber sido tentada era porque podía ver o ser como Dios. Y esto es lo que hace que la mujer quede sometida a su marido, quede bajo su marido y no sea una mujer como Dios lo creó. Dios creó a la mujer libre de la misma condición que el varón, con las mismas cualidades, con distintas expresiones diferentes, porque eran diferentes, pero con las mismas igualdades, Pero cuando esta es tentada, pues Dios pone a la mujer en sometimiento con el varón. El varón somete a la mujer queda bajo el varón. Y ya no hay ese género de igualdad, ya no hay ese término de igualdad. Las diferencias se empiezan a notar. Y esto fue la caída de la mujer. Cuando Jesús viene, la mujer es enaltecida, mejor dicho, es honrada. La mujer toma la honra que Jesús le da a causa del Evangelio. La mujer es puesta nuevamente en la condición natural desde el principio de la creación. La mujer vuelve a tomar su condición natural desde el principio de la creación. Y esto es lo que realmente queremos conocer en este tiempo. Queremos que el estudio bíblico de la condición femenina de la mujer era diferente en el tiempo antiguo que en la condición del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la mujer ya no está bajo ese yugo de esclavitud, sino que la mujer empieza a liderar, empieza a caminar sobre su objetivo, sobre su propósito, y empieza a desenvolverse en el propósito de Dios. Y vamos a leer Hechos 14, donde dice: y aconteció en Iconión que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieron por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Qué es lo que había pasado? Es lo que habíamos hablado en los capítulos anteriores acerca de la incircuncisión y del circunciso. La incircuncisión que muchas veces se promovía entre los judíos para no aceptar que Jesús había venido también para los gentiles, que había venido también para aquellos que no eran circuncisos. Jesús había venido para los circuncisos y para los incircuncisos. Para ambos había venido. Sin embargo, este dilema se desata
porque muchos de los judíos que habían recibido la salvación en Cristo Jesús decían que no, que el evangelio de Jesús tiene que ser solamente para los judíos. Por eso tenemos dentro de la cultura hebrea los ortodoxos, los judaizantes, tenemos los judíos que creen en Cristo, en Jesús, y los judíos de la Torá. Tenemos varios judíos dentro del pueblo de Israel que tienen distintas creencias. Los extremadas de las Sagradas Escrituras, los de la ley, los que creen en Jesucristo, los que realmente consideran el Antiguo Testamento, el Torá, y después los judíos que pues realmente conocen su cultura, pero que no comparten ninguna fe en especial, simplemente siguen las tradiciones. Dice, la cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieron por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Dice, ciudad de Sicaonia y toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio. Dice que estos hombres que habían ido a predicar a estos lugares, que habían ido a predicar a Antioquia, que era Bernabé y Saulo, porque Bernabé y Saulo habían ido a predicar a Chipre, y de Chipre habían ido a predicar a varios pueblos de la zona del territorio, y entre eso, pues Pablo y Bernabé pues se van a un lado donde pues estaban los judíos dentro de la sinagoga, y en ese lugar, en Iconio, un pueblo llamado Iconio, allí habían judíos dentro de una sinagoga, y allí pues no pudieron predicar el evangelio porque había división. Estaban los judíos y estaban los apóstoles. Los apóstoles y los judíos tenían dilemas, tenían discusiones y no se podía predicar. Y aún estaban los judíos y los gentiles, que tampoco se podía predicar. ¿Por qué? Porque los judíos no se llevaban bien con los gentiles. De esta manera dice que Pablo y Bernabé salen de allí corriendo. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que en esa zona, en ese territorio, el ambiente espiritual pues no estaba realmente pues el convencimiento de la palabra de Dios. No había convencimiento de la palabra de Dios, sino que había un rechazo. Y como hay un rechazo, entonces tienen que irse. ¿Por qué? Porque estos manifestaban ya agresiones, manifestaban pues vitupereos, manifestaban pues violencia. Y es por eso que Bernabé y Pablo pues deciden salir de ese lugar e irse a predicar a otro lugar. ¿Por qué? Porque había rechazo. El rechazo a la palabra de Dios, el rechazo al Espíritu Santo,
el rechazo, pues esto hizo que saliera Bernabé y Pablo de ese lugar. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo cómo el ministerio de Bernabé y Pablo, que era Saulo, está empezando a dar señales, pasos de fe, está empezando a manifestar su llamado, a acrecentar, a fortalecer, a edificar su llamado, y lo está haciendo con la guía del Espíritu Santo. Y acá vamos a ver la doctrina sana de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque dentro de este reflejo ministerial y dentro de este caminar, pues vamos a ver la doctrina sana que el Espíritu Santo muestra a Pablo en su ministerio. Dice que, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. En ese lugar pensaban que Pablo era un dios que había bajado del cielo en semejanza de hombre, y en la cual pues se habían asombrado por las señales que había hecho Pablo. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, en la cual dice que, y a Pablo le llamaban Mercurio. En ese lugar, que eran griegos, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias desde el cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dice, y diciendo estas cosas fácilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Estos hombres estaban acostumbrados a idolatrar hombres, estaban acostumbrados que cuando había un milagro, una manifestación extraña, sobrenatural, inmediatamente ellos participaban dentro de lo que es la adoración, dentro de lo que es este misticismo que hoy en la tarde hemos hablado. Estos hombres enseguida querían ofrecer sacrificios, querían ofrecerle vanidad, le querían adorar, querían elogiar, le querían alabar a Bernabé y a Pablo.
Pero estos dijeron, no, 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 señores, no hagan esto con nosotros porque nosotros somos semejantes a ustedes. Somos hombres comunes como ustedes. En la cual, pues, esto es lo que hizo Jesús, que sabiendo que ustedes eran así, pues puedan convertirse al Dios vivo, al Dios del cielo y de la tierra, y puedan dejar todas estas vanidades para que dentro de lo oprobio, dentro del sacrificio en la cruz, pueda salvar sus vidas. Dice también, dejando todas estas cosas, dice, gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Por qué menciona esto de que Jesús hizo llenar, dice, el sustento y la alegría a sus corazones? Porque el pueblo estaba afligido antes. El pueblo estaba afligido, estaba en congoja, no recibía palabra, el pueblo clamaba, clamaba a Dios y Dios no respondía. Pero cuando Jesús vino, el pueblo manifestó milagros, maravillas, manifestó... Ay, para. Ay, vamos a